Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero que estéis súper bien, con muchas ganas de poneros al día y sobre todo, de desvelar juntos algunos de esos misterios que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de algo que de verdad ha sacudido el mundo del entretenimiento y en concreto, la trayectoria de un actor que ha conquistado corazones allá donde va. Sí, hablo de Asterisco Kandyaman. Ese nombre resuena por sí solo, ¿verdad? Actor turco que saltó a la fama mundial con series que nos dejaron pegados a la pantalla, y que ahora, parece, se encuentra en una encrucijada bastante compleja. Vamos a adentrarnos en esta historia, a ver qué está pasando realmente y sobre todo, a especular un poco sobre su futuro. Pero antes de meternos de lleno, ya sabéis, si os gusta el contenido que traemos, si queréis estar siempre a la última en el mundo de las celebridades y los dramas que los rodean, no os olvidéis de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita. Así no os perderéis nada. Y es que chicos y chicas, la noticia que ha saltado a las portadas y a las redes sociales en las últimas semanas es de las que quitan el aliento. Se habla de problemas, de supuestos conflictos, de proyectos que se tambalean y de una cierta incertidumbre alrededor de la figura de Kandyaman. ¿Qué ha podido pasar? Porque hasta hace poco todo parecía ir sobre ruedas. Su fama internacional era imparable, proyectos en Italia, en España, parecía que lo querían en todas partes. Su carisma arrollador y su físico escultural lo convirtieron en el favorito del público en multitud de países, protagonizando exitosas series de televisión que rompieron récords de audiencia y lo catapultaron a la categoría de ídolo global. Sin embargo, parece que el camino del éxito a veces tiene baches inesperados, y la trayectoria de Kandyaman, que hasta ahora parecía una ascensión meteórica e ininterrumpida, parece haber tomado un giro más incierto. Vamos a desgranar un poco la situación. Uno de los puntos que más ha generado revuelo es su supuesta participación, o más bien, su posible salida, de una producción italiana muy esperada. Hablamos de Sandokan, la serie que prometía ser el gran regreso de Kandyaman al panorama televisivo con un personaje icónico, de esos que marcan época. Las expectativas estaban por las nubes, se hablaba de un rodaje en Italia, de un equipo de primer nivel y claro, de ver a Khan en un rol completamente diferente, más aventurero y épico, lejos de los galanes románticos que lo habían consagrado. La idea de verlo interpretando al legendario pirata que conquistó la imaginación de varias generaciones era, sin duda, una de las propuestas más ambiciosas y esperadas. Pero de repente empezaron a surgir rumores, y no precisamente positivos. Se decía que había habido desencuentros, diferencias creativas, y lo más grave, que su participación estaba en entredicho. El entusiasmo inicial se vio empañado por un velo de duda y especulación. Claro, cuando se habla de diferencias creativas, a veces puede significar que el actor tiene una visión del personaje o de la historia que no encaja con la del director o los productores. Y esto en el mundo del cine y la televisión, es algo que puede pasar, es parte de la naturaleza de las producciones artísticas y de la colaboración entre diferentes talentos. Sin embargo, la forma en que se ha manejado esta situación, o más bien, la falta de comunicación oficial clara por parte de la productora o de los representantes del actor, ha alimentado aún más la especulación y los rumores. ¿Se ha retirado Khan del proyecto? ¿Lo han apartado? ¿O quizás se trata de una estrategia para generar expectación, un clásico bombo publicitario que ahora parece haber salido mal? Es difícil saberlo con certeza porque en este mundillo, las versiones son muchas y a menudo contradictorias, y cada parte tiende a tener su propia narrativa. La ausencia de declaraciones oficiales contundentes ha dejado un vacío que la prensa y los fans han llenado con sus propias teorías. Pero no queda ahí la cosa. Parece que también hay cierta tensión alrededor de otros proyectos y acuerdos que parecían firmes. Se hablaba de su posible participación en una serie para una plataforma de streaming importante, de nuevos proyectos publicitarios de gran envergadura, y de su presencia en eventos internacionales que de repente, como si se hubieran apagado las luces, todo parece haberse ralentizado o directamente cancelado. Hay quienes comentan que Kandyaman, a pesar de su gran carisma y su tirón mediático, podría estar enfrentándose a un momento de saturación. Me explico. Cuando un actor se vuelve tan popular, tan demandado, es fácil que se le ofrezcan multitud de proyectos a la vez, a menudo hasta el punto de desbordar su agenda y su capacidad de gestión. Y si no se gestiona bien esa avalancha, si no se eligen los proyectos adecuados, si se aceptan compromisos que no se pueden cumplir satisfactoriamente, o si las
expectativas que se crean son demasiado altas y no se logran cumplir, puede ser contraproducente para la imagen y la carrera del artista. Esta saturación puede llevar a una dilución de su imagen, a que su presencia se vuelva demasiado común y, en última instancia, a que los proyectos no alcancen el impacto deseado. Además, hay un factor que no podemos obviar, la presión mediática. Can Yaman vive bajo el escrutinio constante de las cámaras, de las redes sociales y de la opinión pública. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizada al milímetro por miles e incluso millones de personas. Esto, para cualquier persona, puede ser agotador y generar un estrés considerable, pero para un personaje público de su calibre, que ha alcanzado un estatus de estrella global, puede convertirse en un peso insoportable. Quizás este supuesto problema con Sandokan y la ralentización de otros proyectos no sea solo un inconveniente puntual, sino que sea la consecuencia de un desgaste acumulado por esta exposición constante y la exigencia de mantener una imagen impecable y una actividad profesional incesante. La necesidad de estar siempre a la altura puede ser una carga muy pesada. Y luego está el tema de las redes sociales. Can Yaman es un usuario activo en plataformas como Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Sus publicaciones a menudo generan mucho debate, reacciones apasionadas y, en ocasiones, controversia. A veces un comentario mal interpretado, una foto que genera polémica, una respuesta que no se ajusta a las expectativas de sus seguidores, puede salpicar su imagen profesional y generar un ruido mediático que a la larga puede ser perjudicial. No digo que sea el caso actual, pero es un aspecto a tener en cuenta en la vida de una celebrity moderna, donde la comunicación digital es tan importante como la presencia en pantalla. La gestión de la imagen en las redes sociales se ha convertido en una habilidad fundamental para los artistas, y cualquier desliz puede tener consecuencias. Entonces, ¿qué pasará ahora? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Personalmente creo que es pronto para sacar conclusiones definitivas. Can Yaman tiene un talento innegable, una presencia escénica espectacular y una legión de fans que lo adoran y que, en su mayoría, son leales a pesar de los altibajos. No creo que un traspié, por importante que parezca en este momento, pueda acabar con su carrera. Su impacto mediático es demasiado grande y su potencial artístico, a pesar de las dudas actuales, sigue siendo considerable. Sin embargo, sí creo que este es un momento crucial para él, un punto de inflexión que podría definir la próxima etapa de su trayectoria profesional. Es posible que necesite un tiempo de reflexión, de reevaluar sus próximos pasos y su estrategia de carrera. Quizás replantearse la forma en que elige sus proyectos, centrarse en trabajos que realmente le apasionen y que le permitan seguir creciendo como actor, explorando nuevos registros y demostrando su versatilidad, en lugar de buscar la cantidad por encima de la calidad o priorizar proyectos por su repercusión mediática inmediata. También es posible que necesite un equipo de trabajo más sólido y experimentado, que sepa gestionar mejor su imagen, sus proyectos, filtrando las ofertas que no se ajustan a sus intereses o capacidades y protegiéndolo de la presión excesiva y del exceso de exposición que parece estar sufriendo. Un buen equipo puede ser el escudo que necesita en estos momentos. Hemos visto a otros actores pasar por momentos similares. Carreras meteóricas que de repente se encuentran con obstáculos, con proyectos fallidos o con periodos de baja actividad, y que luego, con una buena gestión, reinvención y elecciones académicas inteligentes, resurgen con más fuerza y consolidan su legado. Pensemos en algunos de esos nombres que, tras un periodo de menor actividad o de polémica, han sabido reinventarse, tomarse un respiro para formarse o para explorar terrenos artísticos diferentes, y han vuelto a estar en lo más alto. La clave está en la capacidad de adaptación, en la resiliencia y, por supuesto, en seguir ofreciendo al público interpretaciones de calidad que conecten con la audiencia y demuestren su evolución artística. Una hipótesis interesante es que esta situación, que a primera vista parece un problema, podría ser una especie de reset para Can Yaman. Quizás al verse obligado a frenar un poco la vorágine de proyectos y a enfrentar estas dificultades, pueda dedicar tiempo a formarse más a fondo, a explorar nuevos géneros actorales, a prepararse para roles más complejos y desafiantes que demuestren su versatilidad y su profundidad como intérprete. Porque, seamos sinceros, a veces los actores, por muy talentosos que sean, tienden a encasillarse un poco en los roles que les dieron la fama inicial. Y es importante que tengan la oportunidad y el espacio para a romper con esos esquemas y demostrar que son capaces de ir más allá de lo que el público espera de ellos. Este podría ser el momento perfecto para esa transformación.
Otra posibilidad es que la situación mediática que se ha creado sea, en parte, exagerada por la prensa y las redes sociales. A veces un pequeño problema, un retraso en una producción, o una simple negociación en curso, se magnifica hasta proporciones épicas en el frenesí informativo de la era digital. Puede que Cannes esté simplemente tomándose un merecido respiro después de años de trabajo intenso, o que los proyectos estén en proceso de renegociación o de ajustes creativos, y que el secretismo propio de estas negociaciones se interprete erróneamente como un conflicto insalvable. En el mundo del espectáculo, la especulación es el pan de cada día, y no todo lo que se publica es necesariamente cierto o tiene la magnitud que se le atribuye. Lo que sí parece claro es que la figura de Can Yaman sigue generando un enorme interés. Cada noticia, cada rumor, cada movimiento suyo, se propaga como la pólvora en Internet y en los medios. Y eso, de alguna manera, es una señal de que la gente quiere saber de él, quiere seguir sus pasos, quiere ver qué va a ser de su carrera. El desafío para él ahora es canalizar toda esa atención de forma positiva, demostrar que es capaz de superar estos baches, aprender de ellos, y de seguir ofreciendo lo mejor de sí mismo, tanto en su vida profesional como personal. La forma en que gestione esta etapa determinará en gran medida su futuro. ¿Y qué podemos esperar de sus fans? Pues sinceramente creo que la mayoría de sus seguidores más fieles estarán ahí, apoyándolo incondicionalmente. Porque el cariño que despierta Can Yaman va más allá de los proyectos concretos que protagoniza o de los personajes que interpreta. Es su carisma, su energía, esa chispa que tiene en pantalla, su cercanía con el público, lo que ha generado una conexión emocional que es difícil de romper. Los fans suelen ser comprensivos con sus ídolos cuando atraviesan momentos difíciles, siempre y cuando perciban honestidad y esfuerzo por su parte. En definitiva, la situación de Can Yaman es, sin duda, interesante y llena de interrogantes. Parece que los dioses de la fama, que tan rápido lo catapultaron a la cima, le están poniendo a prueba en estos momentos. Pero si algo hemos aprendido en este canal, si algo nos enseña el apasionante mundo de las celebridades, es que es un universo impredecible y, a menudo, lleno de sorpresas. Lo que hoy parece un gran problema, un obstáculo insalvable, mañana puede ser el trampolín para algo aún más grande, una oportunidad de crecimiento inesperada. Vamos a estar muy atentos a sus próximos movimientos, a las declaraciones que pueda hacer, a los proyectos que finalmente acepte o rechace. Esperemos que pueda superar estas dificultades con entereza, que sepa elegir sabiamente sus próximos proyectos, que no se deje llevar por las presiones externas y que vuelva a conquistar nuestras pantallas con esa fuerza y ese magnetismo que tanto nos gustan y que lo hicieron brillar. Sea, lo que sí está claro es que su carrera está lejos de haber terminado. Este podría ser solo un capítulo más en una historia que aún tiene mucho que contar. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis de la situación de Can Yaman. Como veis, el mundo de las estrellas es un universo fascinante, lleno de altibajos, de luces y sombras, de éxitos rotundos y de desafíos inesperados. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, que os haya dado pie a pensar y, sobre todo, a debatir. Me encantaría saber vuestra opinión, porque vuestros comentarios son una parte fundamental de este canal. ¿Qué creéis que pasará con Can Yaman? ¿Creéis que estos son problemas serios o una simple etapa pasajera? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que está sucediendo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras aportaciones enriquecen mucho nuestras discusiones. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido útil, entretenido o si simplemente habéis disfrutado de este análisis, no os olvidéis de darle a ese botón de asterisco me gusta, que a nosotros nos anima un montón y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con esa gente que también sigue de cerca la vida de las celebridades, con aquellos que disfrutan analizando el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho y queréis formar parte de esta comunidad, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos muy pronto con más novedades, más análisis y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme a todos y gracias por estar ahí, por vuestro apoyo constante. Hasta la próxima.